indicación para la toma de biopsias o la realización de la prueba del ácido láctico. Estas son nuestras dos principales variables. Uno, el autodiagnóstico de piel sensible, valorada en base a un cuestionario, y la otra es la respuesta a la prueba de irritación al ácido láctico. Consideramos positivas y por lo tanto con piel sensible a las personas que nos refieran cualquier disestesia con una intensidad de más de 2 puntos en una escala visual análoga de 10 puntos. Valoramos muchas otras variables, sin embargo las más importantes y que les voy a presentar las asociaciones son sexo, edad, el fototipo valorado por el ángulo de melanina, pérdida presepediátrica de agua, el eritema subclínico evaluado por la colorimetría, la capacitancia y la expresión cualitativa y cuantitativa del TRPV1. En base a esta fórmula necesitábamos una muestra de 246 personas y tuvimos el objetivo de biopsiar al 10% de ellas. Lo que hicimos, tras el consentimiento informado, se tomaron las mediciones basales y se aplicó el cuestionario. Después aplicamos la prueba de ácido láctico en los surcos nasolabiales de forma aleatorizada, doble ciego, placebo controlada, y después repetimos las mediciones a los 3, 5, 8 y 10 minutos, donde también estuvimos evaluando la presencia e intensidad de cualquier disestesia que nos refiriera el paciente. Al término de todo esto, se procedió a la toma de biopsia y análisis de los resultados. Las mediciones fueron realizadas de forma escalonada para evitar que la aplicación con los aparatos alterara los resultados, y todo fue bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. De las biopsias, una fue destinada al análisis por inmunohistoquímica utilizando este anticuerpo para identificar al receptor, y la otra fue destinada a la realización de PCR cuantitativa en tiempo real, utilizando esta sonda para el gen de TRPV1 y como gen control utilizamos el GDPH. Bueno, para el análisis estadístico lo hicimos con estos programas, diferentes pruebas estadísticas, dependiendo del tipo de variable, y todas llevadas a un nivel de confianza del 95% y considerantes significativas si la diferencia era menor al 5%. Tenemos la aprobación de nuestro Comité de Ética Institucional, que además está registrada en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Pasamos a lo interesante, los resultados. Esta es la tabla de características demográficas. La edad media de nuestros pacientes fue 31 años, predominantemente mujeres y predominantemente el subtipo 5, y como ven, si alcanzamos los objetivos de muestreo. El 36% de nuestra población se considera a sí mismo sensible, en base al cuestionario. Pero aplicando la prueba de ácido láctico, la mitad de las personas son positivas a esta prueba. Esto significa que 1 de cada 2 pacientes que ustedes puedan ver en la consulta tienen piel sensible. ¿Okay? Si lo combinamos, vemos esto. De las personas que se consideran señoras con piel sensible, 80% son positivas a la prueba. De las personas que no se consideran con piel sensible, 1 de cada 3 en realidad va a tener irritación tras la prueba de ácido láctico. En cuanto al sexo, predominan las mujeres, como coincidimos con la literatura internacional. Nosotros no encontramos diferencias estadísticas en cuanto a los grupos de edad, pero de forma interesante encontramos que el fototipo sí afecta. Predomina la reactividad de la prueba del ácido láctico en los fototipos claros, mientras que en los fototipos oscuros, en el 5, la mayoría de las personas eran negativas a la prueba. Pero esto no quita que tenemos un gran número de personas de fototipos oscuros que tienen piel sensible y son reactivos a la prueba de ácido láctico. En cuanto a las mediciones biofísicas, de forma basal no encontramos diferencia, pero a los 3 y 5 minutos sí se dispararon estas diferencias entre ambos grupos, lo cual nos traduce que sí hay cambios tanto en la vasculatura, en el eritema subclínico, en la hidratación del estrato córneo por la capacitancia y en la pérdida transepidérmica de agua, todo regresando a niveles basales después de 10 minutos. Y el análisis cualitativo del receptor, aquí estamos viendo en la parte superior una persona negativa a la prueba de ácido láctico y en la parte de abajo una persona positiva. Y como pueden ver, el TRPV1 se expresa en los 2 pacientes a lo largo de toda la epidermis, y después de un análisis de imagen podemos ver, o se resalta cómo predomina alrededor de los folículos pilosos. En cuanto al PCR, lo que pueden ver en esta gráfica inicial es que todas las personas expresan en mayor o menor medida el RNA mensajero de este receptor, como en realidad se pudiera esperar. Pero a la hora de hacer el análisis por cambio relativo de expresión con el gen control, vemos esto. Y queda muy claro en esta gráfica. Una persona positiva a la prueba de irritación de ácido láctico tiene mayor expresión del TRPV1, mientras que una persona negativa lo expresa en una proporción muy baja, y alcanzando, como pueden ver, diferencias significativas. Y si tratamos de relacionar la positividad con además la intensidad, tenemos esta gráfica. A mayor intensidad referidos de los síntomas, mayor expresión del TRPV1. Con esto podemos establecer de forma clara que sí juega este receptor un papel importante en el desarrollo de la fisiopatogenia de la piel sensible. Entonces, para concluir, por un lado, este es el primer estudio que reporta la prevalencia de la piel sensible en población latinoamericana. Y como les decía, la mitad de sus pacientes en la consulta tienen piel sensible.
Y aunque predominen fototipos claros, no se cree con la idea de que solamente las personas blancas van a ser sensibles o pueden presentar irritación a sus tratamientos, también se presentan poblaciones con piel oscura. Y por último, también quedarnos con este primer estudio a nivel internacional que demuestra el aumento de la exclusión de TRPV1 en personas con esta condición. Muchas gracias por su atención. Hay un cambio a última hora. Quiero presentarles al doctor José Luis Sánchez. Él está en el Instituto Dermatológico de Guatemala. Sin embargo, tú eres mexicano, ¿verdad, doctor? Sí, es. Y eres médico rotante, residente del Hospital Juárez. Tu trabajo es análisis morfológico comparativo entre las uñas normales con onicomicosis y uñas en pinza. Con onicocriptosis. Onicocriptosis y uñas en pinza. Te escuchamos, doctor. Muy buenas tardes. Yo les voy a presentar un trabajo en donde realizo el análisis comparativo de las láminas uñales, su forma, entre pacientes con las uñas en pinza, uñas normales y onicocriptosis. El porqué del estudio, obviamente, en datos epidemiológicos a nivel internacional no hay una casuística en la cual nos indica un análisis estadístico de la forma de la lámina uñal en Latinoamérica. Y el segundo es muy importante, es que el paciente que nos llega, obviamente nos llega con dolor y lo debemos evaluar. Entonces, dentro de los conceptos, la onicocriptosis es aquella onicopatía que dentro de la lámina uñal se va a extender hacia los pliegues distales o laterales y nos va a causar un edema del pliegue. Y la uña en pinza se define como el aumento de la curvatura transversa sobre el eje longitudinal. Dentro de las causas de la onicocriptosis tenemos mal corte de la lámina uñal, onicomicosis, problemas ortopédicos como el hallux valgus, defectos congénitos como pactónica congénita y pliegues hipertróficos. Estos pliegues grandotes que a veces causan mucho dolor. Aquí tenemos una foto representativa en la cual nos representa una onicocriptosis con su granuloma. Las causas, por otro lado, en pinzas son uñas en pinza cinéticas, que son simétricas, bilaterales, comúnmente en adolescentes y adultos jóvenes, y uñas en pinzas adquiridas que no son simétricas, son unilaterales. Su causa es trauma o alteraciones óseas y onicomicosis. Aquí tenemos un ejemplo en el cual abarca toda la protrusión de la lámina uñal sobre el osteofito. Dentro del estudio, desde el punto de vista metodológico, es una investigación de tipo descriptivo, abierto y prospectivo. Dentro de la población y muestra incluimos 27 pacientes en los cuales fue el rango de edad de 10 a 65 años, en el cual hubo un grupo control que fueron de las uñas normales de 10 pacientes, 12 pacientes con onicocriptosis y 5 pacientes con uña en pinza. En estos pacientes se estudiaron ambos primeros cortejos de los pies, dando un total de 54 uñas estudiadas. Dentro de los criterios de inclusión son pacientes que deseen participar voluntariamente en el estudio, pacientes con el diagnóstico de uñas normales, onicocriptosis y uñas en pinza en los primeros cortejos de los pies, ya sea unilateral o bilateral, y ambos sexos. Bueno, antes de todo esto tuvimos que hacer un análisis estadístico epidemiológico sobre la base de los archivos electrónicos del INDERMA de 2011. Entonces, donde de 69.612 pacientes se nota aquí que la prevalencia e incidencia de las uñas en pinza fue del 0%. Esto que indica que posiblemente la uña en pinza es una entidad subdiagnosticada. Pero, sin embargo, sí hubo diagnóstico de onicocriptosis, en el cual se presentó una incidencia y prevalencia muy baja de 1.5. Entonces, para nuestro estudio nos basamos en las referencias de Masak, que fue un estudio realizado en Corea en el 2010, en el que obviamente abarcó los estudios morfológicos de las uñas normales, uñas en pinza y onicocriptosis. Y sobre este estudio hubo un índice de morfológico en el cual vamos a medir con una cinta métrica normal, o sea, flexible, el ancho proximal de la lámina uñal, el ancho proximal y distal de la lámina uñal y la altura que va a abarcar de la lámina uñal al lecho uñal. ¿Esto qué quiere decir? El índice de apertura debe de ser de 100% o acercándose a 100%. ¿Para qué? Para que esta lámina tenga una buena apertura. Y el índice de altura debe acercarse al 0% o ser 0%, indicando una uña normal. Entonces, dentro de la distribución por sexo de pacientes con diagnóstico de onicocriptosis, tenemos que la mayor afectación se da en sexos femeninos con un 58%
y en uña en pinza el sexo más afectado, que fue el 100%, fue el femenino. Entonces, dentro de la relación de los ortejos afectados unilateral o bilateralmente se diagnosticó a base de clínica. Entonces, tenemos que los pacientes con el diagnóstico de onicocriptosis fue una afectación más bilateral con un 58.3% de los casos, y en el caso de uñas en pinza fue una afectación unilateral de 100%. En el caso de la alteración ósea, esto se realizó a base de un diagnóstico radiológico, en el cual con los pacientes en onicocriptosis las alteraciones óseas no presentaron, fue un 91.6% de los casos, y sí presentaron alteraciones óseas un paciente solamente, que de hecho fue un paciente de 44 años corredor, en el cual se presentó con un 8.3% de los casos. Dentro de las uñas en pinza, el total de pacientes presentaron alteraciones óseas con un 100%. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de nuestros pacientes en el cual con onicocriptosis no tenemos alteración ósea, y aquí tenemos con uña en pinza un paciente en el cual presenta una alteración ósea muy leve de la falange distal. Dentro de los índices morfológicos de altura, como dijimos, entre la altura se acerca más a 0%, o sea, un 0% es indicativo que es uña normal. Entonces tenemos el grupo control en el cual fue su media entre 0%, esto quiere decir que tiene una buena, que es una uña normal. Los onicocriptosis tenemos un 26.6%, que esto va alterándose en la curvatura de la uña, y obviamente la uña en pinza, que fue nuestro grupo en el cual fue más alterado, sobre todo la curvatura, aumenta lo que es, se protruye más, se conifica más en forma de taquito, ¿sí? Y es una afectación de un 87.5%. Entonces, para el índice morfológico de la apertura de placa, como dijimos anteriormente, entre más se sacaba 100 tenía mejor apertura. Entonces nuestro grupo control tuvo una media de apertura del 94.7% de los casos. Esto quiere decir que tenía una excelente apertura de la lámina unguial. En onicocriptosis va disminuyendo con un 86.6% de los casos, y obviamente el más afectado fue la uña en pinza, 78.42% de los pacientes. Esto quiere decir que obviamente las uñas en pinza no tienen una buena apertura. En conclusión, la uña en pinza es una onicopatía subdiagnosticada. El análisis morfológico de la apertura entre el grupo control, uñas normales, pacientes con onicocriptosis y uñas en pinza, demostró diferencia numérica, sin embargo no tuvo un significado estadístico. Algo muy importante en el punto número 3 es en el grupo control de nuestros estudios, o sea, las uñas normales, en las cuales no se encontraron alteraciones óseas. En cambio, en Masaki, un 20% de los pacientes de las uñas normales sí presentó alteraciones. En el grupo de nuestros pacientes con onicocriptosis, solo un paciente presentó alteración ósea, representándose con un 8.3% de los casos, en comparación con Masaki, en el cual sus pacientes presentaron alteraciones óseas en un 50% de los casos en este grupo de patología. Punto número 5, las uñas en pinza son poco frecuentes. Todas presentan alteraciones óseas en un 100% de los casos, y esta patología tiene franco predominio en mujeres, como también lo dicta Masaki en su estudio de 20 pacientes con uña en pinza. Por lo tanto, el índice de Masaki tiene pocas aportaciones clínicas. El protocolo de estudio de los pacientes con onicocriptosis y uñas en pinza en la práctica cotidiana solo se debe de tomar en cuenta el análisis radiográfico y la clínica en pacientes con onicocriptosis y uñas en pinza. Por lo tanto, y esto es lo más importante del estudio y lo que vamos a abarcar, que decía el doctor Barán, el doctor Masaki, el doctor Tolsi, en el cual vamos a agrupar, porque el paciente con que nos llega es con dolor, con mucho dolor. ¿Y qué vamos a hacer con ese paciente que tiene mucho dolor? Pues nosotros proponemos un algoritmo en el cual, si nos llega con un paciente con onicocriptosis, en primera instancia, el primer método de tratamiento es antibióticos, analgésico, antiinflamatorios y urea. Si esto no resulta, inmediatamente hacemos el análisis radiológico y un corte longitudinal. Esto quiere decir quitar la espícula. Si esto no funciona, el tratamiento quirúrgico sería una matricectomía, ya sea parcial o total, química, quirúrgica o electrofurcuración. Y si nos llega un paciente con uña en pinza, obviamente empezamos con el tratamiento médico, como siempre, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y urea, pero a estos pacientes con la característica clínica debemos de realizarles la radiografía, porque van a presentar alteraciones óseas. El tratamiento forzosamente es quirúrgico. El tratamiento básicamente lo modificó y tiene muchos futuros, debido a que hay que
Más aquí dice que hay que hacer un curetaje de la alteración ósea, plastía del lecho unguial y colgajo. En su defecto, estos nuevos colgazos son de zigzag o de boca de pescado más abierto para hacer la lechoplastía e invertir la pieza del lecho unguial. Muchas gracias. Presentar ahora a la doctora Abril Martínez del Hospital Manuel González y nos presenta un estudio comparativo de diferentes métodos de tinción histológica para la demostración de biopelículas bacterianas en heridas crónicas y en sus cultivos. Adelante, doctora. Buenos días. Escucharon el título del estudio. Quiero introducirlos en que una herida crónica es aquella que no ha seguido el proceso ordenado y en tiempo para producir integridad. En nuestro país tiene muchos costos de salud pública y las principales heridas crónicas son las úlceras venosas, el pie diabético y las úlceras por presión. Ahora, recientemente se ha visto que una entidad que influencia mucho en el mal pronóstico de estas heridas son las biopelículas. ¿Qué es una biopelícula? Las biopelículas son organizaciones microbianas que se pueden adherir o no a una superficie biológica o no biológica y que producen un exopolisacárido en el que están embebidas. Ahora, las biopelículas están en todas partes. Por ejemplo, esta es una tubería de agua potable que a la microscopía electrónica esto es lo que muestra, la biopelícula bacteriana. ¿Cómo se forma una biopelícula? Primero vienen las bacterias en su forma planctónica, que es cuando están disueltas y no están adheridas, y es cuando aún las podemos retirar de una superficie. Posteriormente se van adhiriendo mediante el exopolisacárido y forman como una ciudad bacteria. Ahí ellas comparten factores de transcripción, factores de resistencia, están protegidas del sistema inmune y una vez que están maduras van a otras partes. Ahora, ¿qué implicaciones clínicas tiene esto? Sobre todo para que vean el ejemplo más frecuente está la placa dentobacteriana, pero también se asocian a infecciones protésicas crónicas, a otitis medias crónicas o infecciones urinarias repetitivas que no mejoran por la biopelícula. En cuanto a las heridas, hay un estudio previo nada más donde se vio que en heridas crónicas de más de 40 días el 60% de las heridas lo presentaban. Ahora, ¿cómo afecta la biopelícula a la cicatrización? Primero, promueve un estado inflamatorio crónico, resistencia a la fagocitosis, escapan de la vigilancia inmunológica, no penetran los antibióticos y otra cosa importante es que aún después del tratamiento la biopelícula se reforma a las 48 horas. ¿Cómo las diagnostico? No hay un diagnóstico clínico, hay cosas que nos lo sugieren, como que la herida no responda, que tenga un aspecto lamoso, reinfección continua o presencia de cuerpos extraños. El estándar de oro es microscopía electrónica, pero esta es poco práctica y costosa. Ahora, la justificación de nosotros fue evaluar la presencia de biopelícula que está implicada en la evolución de las heridas, ya que no existe un método fácil ni barato para diagnosticarlas y que es muy necesaria en la práctica clínica, sobre todo que no todos tenemos a la mano microscopía electrónica para diagnosticarlas. Entonces, nuestra justificación, eso, que no existe un método fácil para diagnosticar. Entonces, nuestro objetivo fue determinar la utilidad de diversas tinciones para carbohidratos contra el estándar de oro, que es la microscopía electrónica, determinar si la producción individual de biopelícula en las bacterias aisladas al lecho y correlacionarla con la mala evolución del paciente. Entonces, nuestros criterios de selección fueron pacientes con heridas crónicas de cualquier etiología, con más de 6 meses de evolución y que hubiesen requerido antibiótico por vía sistémica en más de 3 ocasiones. ¿Qué hicimos? Tomamos una biopsia del lecho de la herida y lo partimos en dos. Una se envió para microscopía electrónica y la otra para microscopía de luz. La de microscopía electrónica se evaluó por un patólogo especialista en microscopía electrónica y una dermatopatóloga evaluó la presencia o ausencia de biopelícula por medio de las tinciones para carbohidratos. En cuanto a microbiología, se hizo toma de cultivos por hisopado, se hizo un cultivo microbiológico estándar y luego se recuperaron las especies. Se crecieron en agar cerebro-corazón a una concentración conocida y se sembraron en microplacas de 96 pozos por triplicado.